Aunque Donald Trump evitó dar detalles, dijo que ya tomó una decisión sobre una eventual operación militar en Venezuela. Ocurre tras una reunión donde altos funcionarios del Pentágono, de la Casa Blanca y del Comando Sur de los Estados Unidos evaluaron posibles operaciones militares contra el narcotráfico. Pero ¿hay tiempo aún para una salida política? Lo preguntamos en Washington y en Caracas. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La prensa de los Estados Unidos detalla que Donald Trump mantuvo reuniones consecutivas en la Casa Blanca durante los últimos 2 días, revisando opciones militares, incluyendo el uso de la Fuerza de Operaciones Especiales y la acción directa dentro de Venezuela. En Chile, más de 15 millones de chilenos y casi 1 millón de extranjeros votarán mañana en las elecciones generales para escoger a congresistas y a un nuevo o nueva presidente de la nación. Concurren 8 candidatos presidenciales en una cita donde se da por descontada la segunda vuelta electoral para el próximo 14 de diciembre. Y otra marcha complica las negociaciones climáticas en la COP30 en Belém, Brasil. Miles de personas se unen a la denominada Gran Marcha Popular para exigir medidas reales contra el cambio climático. Se lo contamos. El presidente Donald Trump señaló que es probable que Estados Unidos intensifique la acción militar contra Venezuela con el objetivo de combatir el tráfico de drogas en el Caribe que denuncia. Fuerzas estadounidenses en el Caribe se están desplegando rápidamente y han llevado a cabo 20 ataques mortales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en la región. Donald Trump amenaza con ampliar esos ataques a territorio venezolano y acusa a Nicolás Maduro de dirigir un cártel de drogas. Esto se produce después de que Estados Unidos anunciara su 20º ataque desde septiembre contra las embarcaciones sospechosas de traficar con drogas a través de aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, es decir, aguas internacionales. Bueno, a bordo del avión presidencial, el Air Force One, los periodistas interrogaban a Donald Trump sobre sus planes para Venezuela. Escuchemos ese momento. Más o menos lo tengo decidido. No puedo decirte qué será, pero más o menos lo tengo decidido. ¿Qué les diría a algunos de sus seguidores que quizá no estén muy entusiasmados con otra campaña en el extranjero? Ya veremos qué pasa. No puedo decirte qué será, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a impedir la entrada de drogas. Y hay naturalmente mucha atención que se expande al resto de los países en América Latina. Hoy, por ejemplo, Panamá negaba que las maniobras de los Estados Unidos en su territorio tuvieran como objetivo presionar a Maduro. Queremos hablar con José Díaz Briceño, periodista de Deutsche Welle en Washington, con detalles. José, bueno, ¿qué reacciones han generado estas declaraciones que veíamos de Donald Trump, donde reconoce que ya resolvió su postura a posibles acciones militares contra Maduro en Venezuela? La respuesta a esa pregunta es que se ve al presidente Trump con una ambigüedad que ha mantenido durante los pasados meses respecto a la campaña militar en el Caribe y en el Pacífico. Sabemos a partir de filtraciones que este miércoles pasado el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general McCain, básicamente le presentaron opciones para considerar sobre qué hacer en Venezuela. Y el presidente Trump, a la respuesta que dio a los periodistas en este camino en el Air Force One a Mar-a-Lago, pues básicamente dice que ya tiene decidido y sin embargo no da señal de exactamente lo que se puede hacer. Aquí los expertos consideran que las opciones que a Trump le fueron presentadas, por un lado obviamente sería una intervención total, pero también lo que ven más probable sería quizá pues algunos bombardeos estratégicos contra algunas instalaciones. Claro, José, y todo ello mientras muchos se preguntan también si todavía es posible una salida política a esta situación que se sabe del supuesto proceso de mediación que estaría llevando a cabo Nicolás Maduro con el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Sí, esta información aún no ha sido confirmada por el Departamento de Estado, pero el propio secretario de Estado, Marco Rubio, el miércoles también en Canadá, cuando se reunió con los cancilleres del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, ahí dejó muy claro que el gobierno del presidente Trump considera ilegítimo al régimen de Maduro, y esto obviamente habla de cómo la facción dentro del propio equipo del presidente Trump, que se opone a mantener
mantener relaciones. Recordemos, hubo un intento de mediación de algunos de los enviados especiales del presidente Trump con Maduro, empujando justamente esta visión de algunas partes de la base MAGA del movimiento populista de Trump de no hacer una guerra, pues han quedado relegadas. Pareciera que aquellos que quieren una mano más dura frente a Venezuela tienen en este momento el timón sobre las relaciones con Venezuela. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y hay todavía tiempo para una salida política. Lo queremos hablar también con quien ven, con Elizabeth Hostos, periodista en Caracas. Elizabeth, no hay una versión oficial de la Casa Blanca de las negociaciones que estarían teniendo lugar entre el liderazgo venezolano y los Estados Unidos en Colombia. ¿Qué ha trascendido sobre este asunto allá en Caracas? Gracias, Jenny. Un saludo especial. En efecto, nada es oficial, pero sí ha trascendido que siguen las conversaciones entre María Corina Machado y Washington y también de parte de representantes del régimen de Maduro. De hecho, esta semana hemos visto un cambio en el discurso de ambos líderes. De hecho, María Corina Machado anunció que iría a Oslo el 10 de diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, cuando se negaba sistemáticamente a hacerlo, por cuanto señalaba que hasta tanto no cambiase el régimen en Venezuela, ella no salía. Ahora queda abierta esa posibilidad, incluso acompañada con presidentes de la región. Del lado de Maduro, aun cuando la presión de los Estados Unidos es extrema en este momento, Maduro ha bajado el tono, no ha sido el tema de la diatriba y el insulto la constante, más bien ha bajado la intensidad de su declaración y ha pedido la paz a los Estados Unidos. En todo caso, trasciende en sectores diplomáticos oficialistas y no oficialistas que sí hay unos contactos con ambos sectores, con el embajador en los Estados Unidos de Colombia, en Venezuela, el representante John McNamara, quien es el responsable de Washington y de Bogotá. Y sí, hay una situación de diálogo, al menos para evitar situaciones extremas como alguna intervención armada, que obviamente nadie lo desea, Jenny. Elizabeth Hostos, muchas gracias en Caracas. Gracias a ti. Y más noticias, miles de manifestantes marcharon este sábado en Ciudad de México contra el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y contra la impunidad frente a la violencia que azota al país. La manifestación, organizada principalmente por grupos de la generación Z, terminó con disturbios en el Zócalo. Allí las vallas que resguardaban el Palacio Nacional fueron golpeadas y derribadas por encapuchados que se enfrentaron con la policía. La marcha fue convocada por jóvenes, pero contó también con el apoyo de ciudadanos que protestaban por casos concretos de violencia como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y también asistieron figuras de la oposición política mexicana. Y hoy es la antesala de un día que se presenta como decisivo en la historia democrática del Ecuador. El país andino decide mañana domingo su destino inmediato y para muchos el de la propia región. Más de 13,9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas responderán en un referéndum y consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa. 4 preguntas en total que abordan directamente el modelo del Estado, la distribución del poder político y la soberanía nacional, temas que tocan la médula de la democracia del Ecuador. Si gana el sí en el cambio de la Constitución, significaría el fin de la Constitución de Montecristi del año 2008, herencia directa del correísmo. Otra de las preguntas que deberán responder los ecuatorianos mañana es si quieren el regreso de las bases militares extranjeras en el país. De aprobarse, abriría la puerta a una estrecha relación con los Estados Unidos en el contexto de la llamada guerra contra las drogas de Donald Trump en el Caribe. Y a propósito de elecciones, más de 15 millones de chilenos y chilenas y casi 1 millón de extranjeros en ese país asisten mañana domingo en voto obligatorio a sus elecciones generales para escoger a congresistas y a un nuevo o nueva presidente de la nación. Y lo hacen en medio de una profunda polarización política entre quienes apuestan por la continuidad del oficialismo de izquierda y quienes buscan un cambio político entre al menos 3 modelos de derecha. Lo hacen con la urgencia de enfrentar el tema que, según expertos en Chile, determinarán el voto mañana: la inseguridad y el crimen organizado. En la cita se da por descontada la segunda vuelta electoral para presidente, que está agendada para el próximo 14 de diciembre. Chile está preparado. Banderas ondean en el Estadio Nacional, uno de los principales locales de votación en el país para las elecciones presidenciales. El ejército ya está custodiando las mesas electorales, que abren a las 8 de la mañana, hora local.
Durante la campaña, los políticos han abordado los principales temas que preocupan a los chilenos: inseguridad, economía y migración. Estábamos acostumbrados a cierta clase de delitos. Por ejemplo, al menos en las noticias nos hablaba mucho de secuestro o torturas. Me importa que haya trabajo. Mientras yo tenga trabajo, bienestar en mi hogar, bienestar todo bien. Unos 15.700.000 ciudadanos están habilitados para votar. Y este año volvió a ser obligatorio en el país para todos los mayores de 18 años. Y entre ellos casi 900.000 extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, seguido de los peruanos y colombianos. Todos ellos elegirán a uno de los 8 candidatos que se presentan para los comicios. El presidente o presidenta es elegido con mayoría absoluta, si no, se realizará un balotaje. Y ese es el escenario más probable, una segunda vuelta sin candidatos del centro político. La política en general ha hecho las cosas mal, porque si lo vamos, para mí encuentro que se han ido a los dos extremos, de ultraderecha y también como ultraizquierda. 4 candidatos tienen opciones de pasar a segunda vuelta, según los diferentes sondeos. Janet Jara, del Partido Comunista, candidata oficialista, apoyada por una coalición de izquierda. José Antonio Kast, candidato de ultraderecha, del Partido Republicano. Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, también de ultraderecha. Y Evelyn Matei, de Unión Demócrata Independiente, una candidata de derecha conservadora. Pero no está nada dicho. Los analistas concuerdan en que hay un alto porcentaje de indecisos que podrían dar una sorpresa. Si tomamos las encuestas que se han hecho en Ecuador, con la elección de Noboa en su minuto, con la elección de Paz Pereira en Bolivia y el triunfo que obtiene Milei en las elecciones de medio tiempo en Argentina, tú podrás ver que ninguna encuesta pudo anticipar los resultados. O sea, es decir, ¿por qué en Chile podría ser diferente? En estas elecciones, los chilenos también renuevan por completo la Cámara de Diputados y de manera parcial la del Senado. De ser necesaria, la segunda vuelta electoral se realizará el 14 de diciembre. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este sábado la muerte de al menos 7 menores de edad en el bombardeo de esta semana contra disidentes de la FARC en el departamento del Guaviare. Asumió también la responsabilidad por ese ataque que mató a 20 combatientes del grupo armado liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco. El mandatario ordenó ataques contra estructuras disidentes en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, y en el selvático Guaviare. La Defensoría y Medicina Legal confirmaron este sábado que entre los muertos hay 7 menores, lo que ha desatado la discusión sobre si las operaciones del presidente colombiano cumplen o no con el derecho internacional humanitario. Y la ciudad brasileña de Belém acoge tanto la conferencia COP30 como una coalición de activistas medioambientales que recorre las calles de ese lugar. En la bautizada Gran Marcha del Pueblo participaron decenas de miles de manifestantes, entre ellos numerosos indígenas, con el objetivo de exigir medidas reales para combatir el cambio climático. La protesta se produce pocos días después de que 2 manifestaciones lideradas por indígenas interrumpieran la COP. Alrededor de 15.000 personas salieron hoy a las calles de la ciudad de Belém, en el norte de Brasil, aportando una energía excepcional a este lugar, la entrada a la Amazonía que acoge la Conferencia Mundial sobre el Clima. Es imposible que los ecos de las demandas no se escuchen en las salas de negociaciones. También es seguro que los lobbyistas de los combustibles fósiles los escuchan, pero tampoco les va a importar. Más de 1.600 representantes de los combustibles fósiles están presentes en estas negociaciones, un nuevo récord. Superan el número de muchas delegaciones, por ejemplo, la delegación de las Filipinas, un país que acaba de ser azotado por un tifón que ha causado cientos de muertos en 50 veces. Los delegados escucharán las protestas y no podrán ignorar sus voces. La presidencia de Brasil está haciendo mucho para mostrar su respeto y escuchar a las comunidades indígenas. Habrá diálogos públicos y se entregará las demandas y un manifiesto a la presidencia de la COP. Si estas demandas se reflejan en el resultado final, que está a punto de conocerse, pero aún queda una semana. Y nos despedimos rápidamente en Accra, la capital de Ghana, donde el llamado Superman brasileño lleva estos días risas y alegría a la clínica de oncología infantil del Hospital Corlebu. Es Leonardo Muylabert, quien viaja por el mundo visitando a niños enfermos, disfrazado, como ven, del
icónico superhéroe. En esta ocasión fue de cama a cama, sacando las sonrisas también de esos niños. Y aquí nos despedimos, muchas gracias y hasta pronto.